Bienvenidos al tercer módulo de índices espectrales de banda visible con drones. Prepárense para las próximas 4 horas para escuchar hablar de fisiología, álgebra, álgebra de matrices, álgebra de bandas y un montón de cosas que ni se imaginan, así que comencemos. Cuando hablamos de procesar con índices radiométricos o espectrales, podemos hacerlo de dos maneras. Podemos hacerlo con una fotografía aérea, cenital, o con un ortomosaico. Hacerlo con una fotografía tiene sus ventajas y hacerlo con un ortomosaico también. La fotografía nos permite hacer algo individualizado y el ortomosaico es toda la superficie que hemos volado que componen una sola imagen. Las fotografías aéreas cenitales, como les dije, nos permite hacerlo rápido, sencillo, liviano, pero detalla parcialmente, es decir, está limitada y puede que no sea la muestra representativa del cultivo o de lo que queremos analizar a nivel de lote. El procesamiento de una fotografía en general lo hacemos en QGIS porque es más rápido. El Metashape no permite hacerlo con una sola fotografía, hay que mínimamente introducir 2 o 3 para poder hacer un pequeño ortomosaico y recién ahí trabajar con el álgebra de bandas. Entonces, si vamos a analizar esta sola fotografía, utilicemos el QGIS. Habrán observado que el nivel de conocimientos que requerimos para trabajar como analistas de imágenes aéreas son como esas muñecas rusas que están una adentro de la otra. Es decir, hablamos de satélites, hablamos de drones, hablamos de física, hablamos también de química, hablamos por supuesto de álgebra, etc. El flujo de trabajo con QGIS o workflow es el siguiente. Primero obtenemos la fotografía. Una vez que la tenemos, creamos una capa raster dentro del QGIS y hay que discernir qué es una capa raster. Es una capa que contiene píxeles. El QGIS, como todos los sistemas de información geográfica, trabajan con dos esenciales insumos, las capas raster y las capas vectoriales. Las capas raster son dibujo, fotografía, imágenes, y las vectoriales son puntos, polígonos, rayas, etcétera, que son creadas mediante matemática. Por eso que las capas vectoriales son más livianas que las raster. Las raster obviamente incluyen cualquier cantidad de información en forma de píxeles y por supuesto cuando las agrandamos o las achicamos suelen deformarse, a diferencia de las vectoriales que siempre conservan la relación porque son un producto matemático. Una vez que hemos ingresado la capa raster, utilizamos la calculadora raster y ahí, mediante la formulación algebraica de bandas, generamos el resultado de ese índice que va a ser una imagen en tonos de grises. Lo que resta es aplicar una categorización mediante un LUT. Un LUT es una escala de colores que nos permite diferenciar las cosas que nosotros queremos observar y asignarles visualmente una forma más rápida y unívoca de identificación de esas variables que queremos ver. Fíjense acá que tenemos una fotografía que habíamos dicho que íbamos a utilizar de ejemplo, arriba a la derecha, y luego del procesado en QGIS tenemos un índice RX y un TRIX. ¿Cuál de las dos es la más adecuada para nuestras necesidades? Bueno, yo no lo enuncié, pero si estuviéramos buscando maleza, fíjense ustedes cuál de las dos nos identifica más la maleza o en todo caso el arroz. Recuerden que es un ensayo de maleza, queremos ver cómo es la cosa. El procesamiento de un ortomosaico, por otra parte, implica la misión de vuelo donde obtenemos las fotografías. Por ejemplo, en este caso del ortomosaico que estamos viendo arriba a la derecha son entre 70 y 80 fotos. Luego las ingresamos al Agisoft Metashape y hacemos el workflow que consiste primero en orientar las fotografías tanto geográfica como en altitud para crear el entrelazado básico llamado nube dispersa sobre la cual se va a construir toda la composición. Luego la nube densa o densificación lo que hace es rellenar todos esos puntos intermedios con distintos valores de colores, alturas, georreferenciación, etc. Pasamos a la malla, que la malla genera los polígonos para hacer las representaciones 3D y también para la representación del ortomosaico.
Luego el DEM, que no es necesario, pero es interesante tener, que es el relieve digital de elevaciones, algo así como un bajo relieve de las distintas alturas de toda la cobertura del suelo, que nos permite tener una visión modelada del terreno. Y finalmente el ortomosaico, que es la imagen compuesta de todas esas fotografías en una sola. Una vez que lo tenemos, lo pasamos al QGIS, donde aplicamos como capa raster, pero en lugar de una fotografía utilizamos el ortomosaico, utilizamos la calculadora y le damos un LUT para hacer la colorimetría que estamos viendo, que nos va a representar distintas cuestiones que están vinculadas con el enmalezamiento de esos lotes. Por otra parte, el procesamiento raster dentro del Agisoft del ortomosaico es sencillo. Simplemente una vez que tenemos el ortomosaico, utilizamos la calculadora, introducimos las distintas variables que corresponden al espacio de color, porque obviamente si vamos a trabajar con infrarrojos o con colores visibles hay que adecuar el espacio. Luego la formulación algebraica de qué banda con qué banda y qué va a ser. Y finalmente la aplicación de un LUT, que es lo que estamos viendo, que nos va a dar en este caso un valor entre 0 y 1, que va a corresponder a algo así como un NVDI. ¿Cuáles son las diferencias entre el QGIS y el Metashade? Básicamente el flujo de trabajo y la comodidad de cada uno. Tanto uno como el otro son interesantes de usar, no hay que desdeñar hacer lo mismo en los dos, pero recuerden que para hacer solo una foto el QGIS es lo más adecuado. Nosotros percibimos la realidad a través de la visión mediante la fisiología del ojo, que consiste en una serie de receptores llamados bastoncitos y conos que son sensibles, fíjense en el diagrama a la izquierda, a distintas frecuencias de luz. Eso según la cantidad de luz que haya, por ejemplo a la mañana, al mediodía y a la noche, genera lo que se llama visión escotópica, mesotópica y fototópica, que va a variar en la apreciación que nosotros tenemos, no solamente de los colores, sino de las distancias, de las profundidades, etc. En este caso es importante que cuando volemos el dron siempre lo hagamos a la misma hora si vamos a repetir vuelos cada tanto, es decir, que no cambie tanto la luz que tengamos distintas pendientes de iluminación que nos hagan cambiar la colorimetría y por consiguiente distorsionar la percepción de esos valores. La representación del color, por otra parte, dentro de los sistemas electrónicos, se realiza en tres capas llamadas RGB, que corresponden a rojo, verde y azul en inglés, con una discretización de 2 a la octava. Es decir, el sensor de la cámara toma una variable continua, como pueden ser la percepción de esas ondas electromagnéticas que son los tres colores, y las discretizan en 2 a la 8, es decir, en 256 valores, que van del 0 al 255. La mezcla de esas tres capas en distinto grado nos va a dar desde el blanco hasta el negro, pasando por todos los tonos de este espacio de color que estamos viendo, que es el que se utiliza generalmente en los dispositivos electrónicos. Esto es debido porque la luz posee una síntesis aditiva y también sustractiva, es decir, según cómo se conjuguen las luces puede dar un blanco o un negro. Y esto es aprovechado por el álgebra de bandas mediante el álgebra de matrices para generar los distintos índices, tanto con los invisibles como con los visibles. Las operaciones, que ustedes seguramente recordarán por sus clases en la universidad o en el secundario, son suma, resta, multiplicación, potencia y logaritmo aplicadas a el álgebra lineal o discreta, que tiene que ver por supuesto con el álgebra de matrices. Fíjense que esta imagen original de un lote enmalezado, por favor retengan en su retina esta imagen, la vamos a procesar ahora sumando dos bandas, G y R. La ecuación, como la estamos viendo abajo, es muy sencilla. Sumamos la matriz A, que son todos los píxeles de esa foto de una capa con los píxeles de la otra, y nos va a dar un resultado que nos va a permitir, aplicando el LUT, ver esta diferenciación del cultivo de arroz y por supuesto de la maleza. También vemos claramente delimitado el suelo. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de hacer una suma hacemos una resta? Una resta, algebraicamente hablando, es lo mismo que una suma, nada más que de signo distinto. Entonces fíjense que acá vamos a tener esencialmente una representación distinta porque los valores cambiaron. Esta representación lo que va a hacer es esencialmente darnos otros aspectos. Fíjense que cambian los colores y cambia la representación.
Pero podemos también utilizar la multiplicación por un valor o por un vector, es decir, una columna de valores, o por dos matrices, como es este caso, que son las dos bandas que aludimos, que nos va a dar esta representación donde va a poder mostrarse con claridad algunas cosas y otras no. Finalmente tenemos la división de dos bandas, que también forma parte de esta álgebra de matrices, donde ustedes saben que hay que hacer la inversa, y sobre esa inversa hay que actuar de una manera determinada, y eso nos va a dar precisamente este resultado. Luego tenemos la potenciación, es decir, una banda elevada a la otra, donde se levantan los valores y van quedando muy contrastados. Y por supuesto el logaritmo de una sola banda. En este caso hicimos el logaritmo de la banda verde, que obviamente es un logaritmo natural y da esta representación. Pero podemos hacer algo así como lo que estamos viendo ahora, aplicar un logaritmo de base 10 de g potenciado a la r. Entonces vamos a obtener esta imagen que no le hemos aplicado LUT, donde claramente se va a ver el pasto y también se van a ver las pequeñas parcelas de arroz con mayor o menor cantidad de pasto. Todo esto es para representar este espacio real de imagen que nosotros estamos viendo. Entonces, a modo de conclusión, ¿qué podemos decir? Básicamente podemos decir que se pueden trabajar las bandas visibles sin ningún inconveniente, utilizando el álgebra de matrices, aplicando la formulación del álgebra de bandas, y esto nos va a dar representaciones. Pero estas representaciones, si nosotros no conocemos el cultivo o no tenemos a alguien, un experto, un ingeniero agrónomo, por ejemplo, que puede interpretar las cosas que estamos viendo, no nos va a beneficiar en el reporte. Entonces, a pesar de que nosotros seamos analistas y que podamos discernir las cosas, conviene tener obviamente un ingeniero agrónomo que también nos ayude a explicar la interpretación de esas imágenes. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfruto yo, y por supuesto todas las consultas en el foro. Hasta la próxima.